Hola Gabriela. Hola. Bienvenidos al nuevo episodio de Practica lo que predicas. Hola, bienvenidos. Este es un avance del podcast Practica lo que predicas. Gracias por escucharnos y darnos la oportunidad de compartir contigo. Practica lo que predicas. Un podcast para que dejemos el bla 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 y nos pongamos en acción ahora, con Ivette Barragán y Gabriela Peso. Y es por eso que hemos creado este podcast, como una manera de monitorear nuestros pensamientos y acciones, De ser responsables con lo que hacemos y decimos. y de conectarnos con otras personas que quieran realizar cambios al igual que nosotros. Cada episodio elegiremos un tema, ya sea de desarrollo personal, salud, relaciones, carrera, negocios, hábitos, en fin. Lo analizaremos y por 2 semanas pondremos en práctica lo que hemos decidido predicar. Ustedes serán nuestros testigos y los invitamos a ser parte de este experimento y junto a nosotras crear una comunidad en donde todos practicamos lo que predicamos. Lo que acaban de escuchar es nuestra primera grabación de Practica lo que predicas justamente hace un año. Hoy es 27 de abril y estamos de aniversario. Y hoy celebramos que hemos llegado a los 17 episodios. Con un total de 750 minutos grabados. Eso equivale a 12.5 horas. O sea que en mediodía puedes escuchar todos los episodios de Practica lo que predicas. Celebramos que nuestro podcast se escucha en 42 países, como en República Dominicana, España, Estados Unidos, Ecuador, Hong Kong, Gabón, y hay alguien que nos escucha desde Japón. Para grabar estos episodios hemos leído un total de 40 libros entre las dos, incluidos Audiolibros, artículos, estudios, TED Talks videos de YouTube. y escuchando otros podcasts. Y bueno, Ivette, ¿cuál era nuestro propósito en hacer este podcast? Mucha gente nos ha preguntado eso. ¿Por qué hacemos esto? Nuestro podcast creo que salió de nuestra propia frustración, ¿no? Y creo que tú y yo somos esas personas que no nos gusta una conversación ligera, nos gusta conversación de profundidad. Y en todas las conversaciones que teníamos hablábamos de este libro o de este curso que habíamos hecho, pero a fin de cuentas ninguna de las dos había puesto en práctica lo aprendido en el libro, en el curso, no, incluso hasta tuvimos coaches. Sí. Sí, incluso tuvimos coaching. Así que yo creo que esto salió de nuestra frustración, ¿no? Además, yo quería hacer algo que me impulse, algo distinto en esa época cuando decidimos hacer este podcast. Uh-huh. Sí, es verdad lo que dices de hablar mucho y hacer poco. Sí, puro bla, bla, bla. Puro bla, 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 como dice el eslogan de este podcast. Para mí en esa época era importante hacer algo, utilizar mi mente, mi energía en otra cosa que no fuese pensar todos los días en los problemas de dinero, dinero de la casa, o cosas que se te vienen a la cabeza. Y yo me acuerdo que en esa época, en el 2017, que empezamos a hacer esto, yo estaba recién saliendo de la crisis de ansiedad y que se había detonado por el fallecimiento de mi suegro. Y entonces quería distraerme, porque... Vaya distracción. O sea, exactamente, yo soy de las personas que piensa que cuando la mente está desocupada, es como que el diablo puede hacer lo que se le dé la gana en la cabeza. O sea, se te pueden venir 1000 cosas a la cabeza. Así que quería tener la mente ocupada, básicamente. Le hemos pedido a la gente que nos pregunte sobre qué quieren saber sobre el podcast. Por ejemplo, aquí hay una pregunta, ¿de dónde salió la idea? Pues, ¿de dónde salió la idea? Pues, la idea sale realmente de esta conversación que tuvimos tú y yo una vez por teléfono en septiembre del 2017.
en la que duró 2 horas. Cabe recalcar que Ivette y yo somos vecinas. Ella vive arriba, yo vivo abajo. Y era sorprendente para mí que estábamos hablando 2 horas. O sea, y estábamos discutiendo algún tema. No me acuerdo qué tema estábamos discutiendo. Estábamos hablando sobre... No, yo empecé con la pregunta de si te gusta lo suficiente Dubái como para vivir... ¿Toda la vida? Sí, toda la vida. Sí, y yo te respondí, whatever, no vale la pena porque si no nos quedamos 2 horas. Sí, nos quedamos 2 horas hablando sobre eso y cómo era la vida aquí, whatever. Y yo después me doy cuenta, pues veo el reloj y ya eran las 10 de la mañana. Empezamos como a las 8. Sí, porque yo fui a dejar a mi hijo a la escuela y ya eran las 10 de la mañana, ya habíamos hablado 2 horas y yo dije, ¿sabes qué, Beth? O sea... Deberíamos hacer un podcast porque para dar un buen uso a esta lengua, porque hablar 2 horas. Y yo te digo una cosa, yo creo que en ese momento dije, si alguien estuviera escuchando esta conversación, no estuviera aburrido, porque no era algo banal. No estamos hablando ni de cosas banales, estamos hablando de cosas deep, profundas. Entonces, a mí justamente me habían entrevistado para un podcast de otra cosa, de algo de maternidad. Y por eso quizás se me pasó por la cabeza hacer un podcast, porque no lo vi tan difícil. Dije, sentarse y hablar, como me entrevistaron. Claro. No tenía script, no tenía nada, entonces se me hizo como fácil. Así que te hice esa propuesta. Y yo dije que sí, porque sinceramente estaba aburrida, necesitaba hacer algo nuevo. No tenía nada mejor que hacer. Así que, sin darme cuenta, me metí en camisa de 11 varas, Gaby. De nada. Esto pasó en septiembre del 2017, por cierto. Después vino esa pregunta, o sea, nos preguntamos nosotros mismos, ok, vamos a hacer el podcast. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuál va a ser nuestro tema principal? Y antes de que empecemos a hablar de qué se iba a tratar ese podcast, pues una de las primeras cosas que acordamos como regla principal tú y yo es de que queríamos que el podcast sea un podcast honesto. Sí. O sea, sin poses. Sin poses y que sea auténtico. O sea, ser nosotras mismas en el podcast. No crear un perfil extra. Sí. Y pensamos en diferentes temas, pero la mayoría de estos eran relacionados sobre la vida de los expatriados en Dubái, porque eso es lo que pensábamos que tendríamos que hacer o que queríamos hacer. Pero también empezamos a escuchar más podcasts para ver cómo estos se estructuraban. Pero en esa época yo ya escuchaba algunos. Por ejemplo, mis favoritos en esa época eran el Robcast de Rob Bell. Escuchaba también a Los Minimalistas, que me encantaba. Escuchaba todos los días Side Hustle School. Todos los días. Me encantaba. Y uno de los primeros podcasts que escuché hace muchísimo tiempo atrás, desde el 2015, fue Happier de Gretchen Rubin. Yo también tenía mi lista de podcasts y entre esos está, que todavía lo escucho, Te invito a un café, sí. The School of Greatness, Note to Self, ese es sobre tecnología, pero no sobre aparatos técnicos, sino más bien de cultura en tecnología. Y Think Wasabi y algunos sobre negocios y emprendimiento. Para empezar este podcast, Practica lo que predicas, lo que hicimos fue buscar otros podcasts que nos sirvan de referencia. Y entre ellos sacamos 2 podcasts muy importantes para nosotros, de hecho todavía los escuchamos. Y el uno es Te invito a un café, de Robert Sasuke, que es todo sobre desarrollo personal y emprendimiento. Y el otro es Entiende tu mente con Molo Cebrián, Luis Muriño y Mónica González. Que saben los nombres, yo sí soy mala para los nombres. Ambos podcasts hablan sobre crecimiento personal. El segundo podcast habla sobre psicología netamente. Netamente, sí. Y nos gustaba tanto la estructura de los podcasts como la manera en que llevaban los temas, ¿no? Y creo que esos fueron nuestros mayores referentes verdaderamente. Sí, entonces ya con esos referentes ya nos pusimos manos a la obra, nos sentábamos, ya la idea empezaba como quien dice a madurar y nos teníamos que reunir.
obviamente. Y nos empezamos a reunir una vez a la semana, vamos a tomar un cafecito, sentémonos a conversar. Cuéntame qué quieres hablar, cuáles son tus grandes planes de grandeza, bla, bla, bla. Pero realmente no hacíamos muy poco. Hablábamos mucho. O sea, salían cosas, pero no era como que... No era nada... concreto. No era concreto. Sí, éramos puro chisme. Puro chisme. Puro bla, bla, bla. No, igual que el podcast, puro bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasó a las finales? Así que pasó el tiempo hasta que nos dimos cuenta de que hablar solo de nuestras vidas en Dubái no era suficiente. Sí, no era lo que nos llenaba, no era lo que verdaderamente no era nuestro llamado, yo creo. No era algo que nos gustase. No, sí. No nos llenaba. Y en esa época también empezamos a escuchar, claro, era un podcast en español, pero también iba a ser sobre la vida en Dubái. Entonces empezamos a buscar podcasts sobre la vida en Dubái. Y había un podcast de 2 madres expatriadas que viven en Dubái, sí. Una americana, una australiana, creo. Pero lo escuchamos y decimos, no, esto no es interesante. Yo no me gusta este podcast porque no me identifico con esta vida de expatriadas. Entonces para mí era nulo. Y especialmente porque hablaban de sus vidas personales mucho. Yo no creo que uno tiene que hablar de tu vida personal, de lo que hiciste el fin de semana, si te fuiste a la playa, si saliste con tus hijos. Si te fuiste de brunch. Si te fuiste de brunch. Si fue con champaña o sin champaña. Sí, no, a nadie le interesa, cariño. Déjame darte hablar con más sentido. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Por ahí no va la cosa. Sí, yo de Dubái no quiero hablar, porque no me interesa hablar de Dubái. Amo Dubái, pero no me interesa hablar de eso. Entonces ahí vino que teníamos que darle a nuestra lengua mejor uso. Claro. Así que... Sí, porque si vamos a hablar de algo que nos llene. Uh-huh. Entonces ya vino diciembre, ¿verdad? Sí, vino diciembre. Y ahí fue donde yo creo que empezó poco a poco a formarse el tema de nuestro podcast, porque estábamos buscando algo en el que nosotros pudiésemos crecer en lo personal. Me acuerdo que en una de las conversaciones tú me dijiste, sabes que, Ivette, a mí no me importa si no me escucha nadie. Lo que me importa es que al final de toda esta jornada yo haya aprendido algo y haya puesto en práctica algo. Claro. Y creo que eso fue una de las cosas que verdaderamente nos llevó hacia el podcast, ¿no? De que era momento de mostrarle a la gente que nosotros podíamos ponernos a practicar, podríamos ponernos a hacer cosas, podríamos inspirar a otras personas. Y ahí, obviamente, si no hacemos cambios en nuestras vidas, ¿cómo podemos inspirar a otros, no? Entonces ahí fue la pregunta. Yo digo, sí, quieres inspirar a otros, uh-huh. pero ¿cómo ayudar a otros si ni siquiera podemos poner nuestras propias vidas en orden? Exactamente. ¿Y cómo vamos a sugerirles otras ideas? Sabemos que son buenas porque las hemos leído en tantísimos libros que tenemos y tantísimos cursos, pero que no las hemos practicado. O sea, hay que practicar, porque también es otra cosa que yo te dije a ti, Beth. Está bien que queramos inspirar, pero yo en lo personal no quiero, o sea, no soy psicóloga, no soy Robert Sasuke, no soy Molo, no soy... Claro. No soy psicóloga todavía, por ahí hemos de ir. Estamos en el camino. Pero lo que voy es que yo siempre siento que la gente conecta más con esa historia personal de cada persona, de cómo las personas se quieren superar. Claro, nuestro podcast es de crecimiento personal, pero va más allá de decirle a la gente lo que tiene que hacer. Nosotros nos ponemos, como quien dice, toda la carne en el asador y dijimos, bueno, esto es lo que queremos hacer y ya. Sí, y aquí estamos. Así nació la idea, en realidad. Así nació practica lo que predicas. Y ¿qué más pasó, Ivette? Yo creo tenemos un remembering. Creo que una de las cosas que nos dimos cuenta fue que, bueno, el tema todavía estábamos definiendo. Ya sabíamos a dónde queríamos ir. Queríamos ir a esa parte en donde nosotras nos íbamos a poner como objeto del experimento, sujeto del experimento, porque somos sujetos, claro, ¿no? Y sabíamos
que iba a haber un momento de práctica. No sabíamos todavía qué íbamos a hacer, ¿no? En realidad. Y también no teníamos ni idea de cómo hacer un podcast. Ah, eso sí es cierto. Y estábamos en blanco, Gabriela. O sea, realmente meternos en esta aventura fue bastante interesante porque no teníamos ni idea. Pensábamos que iba a ser así, ¿sabes qué? Párate el micrófono y hazlo. Pero, no tenemos micrófonos. Así que, ¿qué hicimos, Gabriela? ¿Qué fue lo que hicimos para aprender sobre podcast? ¿Qué hicimos? A ver, lo que hicimos fue que dijimos, ¿sabes qué? Después de tantas horas malgastadas, Sí. tratando de imaginarnos de cómo es que se hace un podcast. Ajá. Voy a imaginar cómo se hace un podcast y bla, 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 y whatever. No tener ni idea ni de qué micrófono ni nada. No. Pero ni nada. O sea, No, ni nada. micrófono, ni cómo se escribe, ni cómo se hace, nada. ¿Qué programa se usa? Nada. Nada. Dijimos, ¿sabes qué? Este man de Robert Sasuke tiene una cosa que se llama el Club Kaizen. Que por Sí. cierto, si usted tiene el Club Kaizen, métase al Club Kaizen. Nosotros le sacamos buen provecho al Club Kaizen. Y ahí justamente tiene un curso en línea y ese curso es de podcasting. Y ya empezamos a seguir el curso. Sí, lo empezamos a seguir, hicimos todas las lecciones, lo absorbimos lo más que pudimos y aprendimos sobre plataformas, softwares o programas para bajarnos, qué tipo de micrófonos comprar, cómo estructurar el podcast, cómo poner en calendario. No, el curso fue Fantástico. fantástico, o Sí. sea, súper completo porque verdaderamente no tuvimos que usar otros cursos para No. empezar, no lo que hemos Ni leerte un libro, por ni leer ejemplo. libros ni nada de eso. Lo que yo he hecho, porque yo encontré después de todo esto mi talento perdido de edición de audio, lo que yo he hecho es tutorial de YouTube para los programas de audio que usamos y de vez en cuando escucho The School of Podcasting, ¿no? Ese es un podcast que habla sobre podcasting, sobre todo en la parte técnica, ¿no? Así que sí, aprendimos todo a través del Club Kaizen. Para eso ya era, ¿qué mes era? Ya era febrero. Sí, ya. Y ya esas reuniones, ya en esa época ya no nos reuníamos una vez a la semana. O sea, ya nos dimos cuenta que ya ya una vez a la semana no íbamos a dar, iba a salir en En el 2020. en el 2020, en el 2030, quién sabe. No, trabajito de una vez por semana No. no iba a resultar. Teníamos que ponerle más ñeque. Más ñeque, más ganas. más ganas, para los que no saben lo que es ñeque. Y se volvieron reuniones de 3 horas cada noche. O sea, siquiera unas 5 noches a la semana. Sí, ya casi que traes tu almohada a mi casa. Yo me acuerdo venir a tu casa, hacer la comida, dejar a los niños, dormirlos, dejar a mi esposo con los niños. Por cierto, que quisiera agradecer a mi esposo por su apoyo por eso, porque no es fácil. Y subir a tu casa y estar aquí de 9 a 12 de la noche. Me acuerdo que en esa época estaba aquí mi mamá, ¿te acuerdas? Sí. Y ¿te acuerdas que se reía y decía que nos parecíamos a esos muñequitos de los dibujos animados? Pinky Pinky, decía ella, y Cerebro. Pinky Cerebro. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo que hacemos todas las noches, Pinky, tratar de conquistar al mundo. Pinky Cerebro, Pinky Cerebro. Y es verdad, porque era todas las noches armando el plan de qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir, escuchando el podcasting, el curso de podcasting, escuchando músicas. Música, esa parte fue divertida, larga pero divertida. Escuchar la música que íbamos a usar para abrir el podcast. O sea, todo eso. El logo, ¿cuánto te demoraste haciendo? El branding. Sí. O sea, porque... O sea, ¿qué El voy a nombre. hacer? ¿Qué nombre cómo se va a llamar? Uf. No. Y ahí fue lo del nombre. Sí, lo del nombre pasamos por montones de nombres. Entre esos les vamos a dar unos cuantos. Por ejemplo, Conejillas de Indias. Ese era mi favorito. Porque era un experimento. Ese no era mi favorito. Ese es mi favorito. Algún día voy a hacer un podcast que se llame Conejillas de India.
O conejilla de India. También éramos del dicho al hecho. Practica lo que predicas. Que de hecho eso fue tu esposo fue el que nos dijo que se llama en Practica lo que predicas. Y había uno que ese no era mi favorito, que era de mentes experimentales. Y ese era mi favorito. Ese era tu favorito. Me dices, no, eso no. Prefiero Practica lo que predicas. Así que se quedó con Practica lo que predicas. Y me acuerdo que decidimos también empezar por un 8. Me acuerdo que está escrito en el cuaderno. Famoso cuaderno. Sí, ahora ya llevamos 4 cuadernos. Oh my God. No, en el famoso primer cuaderno está escrito fecha de lanzamiento 8 de marzo. Y era febrero y no teníamos nada concretado. Ya era marzo. Yo una vez que llegó marzo y ya llegó el 8 de marzo, yo ya en marzo dije, esto no va a salir porque no se pudo. Simplemente fue a morir esta idea y ya murió y ya. Porque no teníamos, era marzo, chicos, no teníamos ni formato, ni canción, ni branding, ni logo, ni página web. Teníamos los micrófonos y nada más. Nada más. Y yo dije, aquí ya se acabó. No teníamos fotos, no teníamos nada. Nada. Entonces yo dije, ¿sabes qué, Ivette? No, nunca te dije en voz alta, yo sé que esto no va a salir. Pero yo ya estaba completamente desanimada. Sí. Entonces, ya estábamos viendo que la cosa no iba a cuajar, que ya no se iba a dar. Y fue cuando te dije, ¿sabes qué? Si vamos a lanzar este podcast, tenemos que lanzarlo el 27 de abril. Y yo te dije, ¿pero por qué, Ivette? Y yo te dije, porque el día 27 de abril tú y yo tenemos algo en común. Tu mamá y la mía cumplen años. Y en honor a ellas, hagamos esto. O sea, hagámoslo como sea. Sí, hagamos como sea. Y lo irónico, o no ni siquiera lo irónico, las coincidencias de la vida es que ambas se llaman Pilar. Uh-huh. Mi mamá es Jenny Susana del Pilar y la tuya es María del Pilar. Y ambas son pilares en nuestras vidas. Y yo creo que eso es importante. Y por eso estamos aquí haciendo este especial aniversario. Y lo vamos a sacar el 27 de abril, que es el día del cumpleaños de ambas. Uh-huh. Y ya que es 27 de abril y es el cumpleaños de mi mamá, feliz cumpleaños, mamá. Feliz cumpleaños, Jenny. Así que lo que decidimos no fue sacar el primer episodio, porque no estábamos preparadas, ¿te acuerdas? O sea, yo decía, apuntemos, pero todavía no. O sea, habíamos dicho, no vamos a sacar el episodio, pero ya estaba el episodio. Claro, ya lo estábamos trabajando. Y te dije, hagamos el avance y salgamos con el avance. Aparte de eso, ya teníamos presencia, ya salíamos al aire y ya estábamos... la promesa. Ya hacíamos la promesa, exactamente. Estábamos comprometidas. Ya íbamos a lanzar un avance, pero todavía no estábamos listas con el formato. No sabíamos cómo iba a ser de verdad nuestro episodio. Ya sabíamos que íbamos a hacer prácticas de algo, pero no sabíamos verdaderamente cómo estructurar nuestro episodio. Y fue cuando decidimos dividirlo en 2 partes. Hacer una parte del bla, 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 que es básicamente la primera parte donde está toda la información, toda la investigación que hemos hecho, y la parte de la práctica, que es básicamente la historia de cómo son nuestras vivencias haciendo las prácticas con respecto al tema que hemos investigado en el bla, bla, bla. Claro, y el bla, bla, bla por eso es un poquito más serio. Por eso es que se escucha como más... Está súper estructurado, es como que te están dando una clase. Sí, de hecho... Una masterclass. De hecho, un amigo dice que somos como 2 personas... Somos 4 personas... Sí, somos 4 personas distintas. Sí. ¿No? Que en la primera parte parece que estuviéramos en un podio dando un discurso. Y que en la segunda parte es cuando verdaderamente estamos sentados junto a la audiencia, tomándonos un café y conversando, ¿no? Uh-huh. Amenamente, ¿no? Y sí, esa es la idea del podcast, ¿no? Que el bla, bla, bla sea serio. Sí, porque para que nos tomen en serio. Sí, y para nosotros era importante también, aparte de que tenga el bla, bla, bla y la práctica, es de que
que sea diferente. O sea, como ya lo dije anteriormente, no es acerca de enseñarle a la gente nada, sino que la intención principal era que vamos a informar a las personas y invitar a la audiencia a ser parte de las prácticas. O sea, Sí. chicos, estas son nuestras prácticas, esto es lo que nos está costando, no es fácil, y que sean testigos. O sea, prácticamente ustedes son todos nuestros testigos de todas las peripecias que pasamos para tratar de vivir nosotras de la mejor manera posible y ser la mejor vencedora de nosotras mismas. Sí. Y también la idea es que nosotros los inspiremos a ustedes a intentarlos, porque nosotros somos personas comunes y corrientes, somos mujeres. Porque soy mujer como cualquiera. Y somos madres y comunes y corrientes. O sea, ninguna es coach todavía, porque por aquí también se me están apuntando a ser coach. Y básicamente eso, cualquiera que tenga el deseo de cambiar su vida lo puede hacer, de poquito La a intención poquito. y el deseo, Sí. verdaderamente. Sí. O sea, y no tienen que ser grandes cosas, tampoco es que aquí estamos diciendo que vamos a hacer 1000 cosas. O sea, poquito a poquito se puede. Sí. ¿Ya? Ujú. Así que en la penúltima semana de abril decidimos empezar a grabar nuestro avance. Simón. Y creímos inocentemente que iba a ser tarea fácil. Porque iba a ser el avance y era cortito. Eran solo 3 3 minutos. minutitos. Podemos hablar 3 minutos, Gabriela. No. Porque a las finales hay como 9 grabaciones. Tú me contaste Sí. que 9 grabaciones que dicen avance. Sí, avance 1, avance 2, avance 3, avance... Sí, avance 9. Nos quedamos sin voz, Gabriela. Sí, me acuerdo. El asunto es que no sabíamos proyectar nuestra voz, no sabíamos cuidar de nuestra voz y no teníamos realmente idea de cómo hacer una grabación tan corta, o sea, y creo que las dos nos llenamos de mucha frustración, se nos veía en nuestras caras y en nuestro humor y en nuestras voces, que estábamos literalmente llenas de ira. Ahí fue cuando empezamos a ver que necesitábamos tener un script de lo que íbamos a hablar, o sea, no leerlo así tan al pie de la letra, pero sí tener algo que... Una estructura, un script. era importante. Que eso también lo dice Robert Sasuke, sino que nosotros dijimos, no podemos, sí, solamente es hablar. No, sí tenía razón Robert. Robert, siempre tienes razón, por cierto. Okay. Así que... ¿Qué? Así que fue doloroso darnos cuenta de que no era perfecto, que no éramos perfectas haciéndolo y que éramos unas incompetentes. Pero eso, yo creo que ahí va el mérito. Nosotras ya no teníamos que esperar que sea perfecto, porque si no, nunca lo hubiéramos lanzado, porque hasta ahora no es perfecto. O sea, No. tenemos 1000 errores que hacemos. Hasta eso que nos comemos las heces al final, no sé si se han dado cuenta. Sobre todo yo. Dices, comenzamos con las heces. No sé, Comenzamos. comenzamos en un momento, porque somos de la costa y en la costa los costeños se comen las heces. Somos de Guayaquil, de la costa. Entonces, esa es la cosa. Si tú esperas yo creo que es una lección. Si tú esperas para que las cosas sean perfectas y sacarlas adelante, no existe ese momento perfecto. Y seguiríamos esperando a que tengamos el logo perfecto, la página web perfecta, los micrófonos perfectos, el script perfecto, todo. Sí. Lo cual es ridículo. Entonces, es por eso que es una buena lección Sí. para aprender para nosotros en nuestra propia vida, nosotras, Gabriela e Ivette. Yo no digo ustedes, pero Sí. si ustedes lo quieren acoger, sí. ¿Cuántas veces no suspendemos nuestros proyectos porque no es el momento perfecto para sacarlos, o porque todavía no tengo todos los recursos, o porque todavía no he hecho ese curso de podcasting, o lo que sea? O sea, nuestro ideal es tener un estudio de grabación. Así en eso soñamos. Y eso es eso sería la perfección para nosotras. Sin embargo, este podcast se graba en mi habitación. Lo ideal sería tener un community manager para que nos ayude con las cuentas de Instagram y Facebook. Ajá.
pero no Un es asistente personal. un asistente personal. Y un chef. Para que nos Que nos pase traiga la comidita Para que- que nos para que nos pase la comidita. Sería lo más ideal. Pero no es así. O sea, uno no puede esperar a que sea el ideal porque no se va a dar. Hay que ir creando el ideal en el camino. Y aprendiendo de los errores en el Y camino. aprendiendo. Hemos aprendido un montón. Ha sido, ¿cómo dices tú? La curva de aprendizaje. Sí, yo sí digo eso. O sea, Monte Everest. existe una curva de aprendizaje, pero nuestra curva de aprendizaje ha sido, o sea, en línea recta hacia arriba, o sea, un ángulo de 90 grados, completamente hacia arriba y sigue subiendo así. O sea, hemos aprendido tanto, ha sido tan empinada nuestra curva de aprendizaje, porque cuando iniciamos este proyecto pensábamos que era tan fácil, que iba a ser re fácil, que no nos iba a tomar tanto tiempo, que no nos iba a tocar aprender tanto o leer tantos libros o aprender sobre social media. O sea, hemos tenido que aprender muchas cosas sobre el podcast y relacionada con el podcast. Porque Con una el cosa- marketing del podcast. Sí, porque una cosa es hablar y hacer la investigación y crear el episodio que están escuchando, y otra cosa es hacerles llegar ese episodio que se vea bonito, con buena imagen, con buen branding, todo eso. O sea, y todo lo que sigue, ¿no? Hacer esa edición de ese episodio, y ¿qué más? Hacer... Ponerlo en las páginas, en las redes sociales. mover en las redes sociales, sí. Moverlo allí. Ujú. Es complicado. Pero, bueno, se están dando los frutos poco a poco y hoy celebramos, como bien hemos dicho, nuestro primer aniversario Del avance. del avance. Si quieres más información sobre nosotras o este podcast, búscanos en practicaloquepredicas.com. Dale like a nuestra página de Facebook y síguenos en Instagram. Te recordamos, ahora nos puedes escuchar en Spotify, en iVoox y en Apple Podcasts. Y recuerda sintonizar Dubai Latin Radio en TuneIn los martes y jueves a las 7 a.m. y 5 p.m. Tenemos algunas preguntas. Susana, de Susana. Lima, Perú, nos pregunta, ¿cómo se inspiran en elegir los temas? Ok, Susanita, lo que hacemos es, primero, Gabriela y yo hacemos una lluvia de ideas y empezamos a escribir. Hablemos de asertividad, valores, finanzas, cómo decir que no, cómo decir que sí, quiero hacer ejercicio, el de nutrición, que todavía lo tenemos pendiente tú y yo. Simón. No, todo eso. Y de esa lluvia de ideas seleccionamos varios temas y los ponemos en un calendario tentativo. O sea, todavía no es el tema que va a ir en esa fecha, pero ya al menos llenamos el espacio de las fechas, del calendario. Claro, pero inicialmente no era así. Inicialmente era que el primer episodio, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué sabes hablar tú? Yo sé de meditación. Ese va. Dime qué tengo que hacer. Tienes que hacer tal cosa, tienes que hacer la otra. Porque yo estaba estudiando, en esa época estaba estudiando mindfulness. No, Sí. ya había estudiado meditación. Entonces yo ya dije, ese tema me lo sé. No te preocupes que yo lo escribo. Bueno, lo escribimos juntas, pero la información la tenía en la cabeza. Mentira, nos leímos un libro de meditación también. ¡Claro! También nos leímos un libro de Y meditación. tú sacaste todos tus libros esos de meditación trascendental, transpersonal. Transpersonal, no trascendental. Eso mismo. Y ya, y claro, inicialmente era como venía, pero ahora sí tenemos calendario. Aunque lamentablemente yo tengo que decir que yo soy la que cambio más el calendario. Sí, porque, me matas. por ejemplo, ahorita le acabo de decir, ay, íbamos a hablar de tal cosa. No, ahorita se me ocurre hablar de otra cosa. O sea que no sé qué vamos a hablar la próxima Sí, generalmente semana. la que cambia el calendario Yo es cambio siempre, Gabriela. lo siento. Y a eso le digo, Ivette, no me vayas a matar, pero quiero cambiar el tema. ¿Qué más hacemos? Mientras no me Ivette? cambie las fechas. Ah, no, las fechas no las cambio. No, las fechas tratamos de No, no cambiarlas. las fechas no. estamos Porque casadas con sabemos las que hay fechas. gente que está esperando el podcast, Sí. lo cual nos llena, nos hace súper felices. De hecho, hay gente que nos dice en la página red, una amiga del podcast dice, ¿por qué no sacan el podcast todos los días? Todas las semanas.
todas las semanas. Digo, ¿en qué momento practico? Tengo que renunciar a mis hijos, a mi vida para hacer el podcast. Todavía no. A ver, habla. Así que lo que también hacemos es buscarle un punto de vista diferente al tema. Algo que no se haya tratado mucho o que el tema se conecte con nosotras. No necesariamente el tema es completamente ajeno para nosotras, ¿no? En ese momento nos conectamos con el tema. Y claro, también otra cosa es que buscamos explicarlo de una manera súper sencilla. Pero al mismo tiempo, ¿cuál es el challenge? El reto es, claro, los vamos a explicar de manera sencilla, pero también queremos poner en ese episodio la mayor cantidad de información posible para que se sienta que el bla, bla, bla sea redondo y completo. O sea, que sea un tema redondo. Exactamente. Y pido un aplauso para ti, para mí. Porque hemos sido capaces de tomar como referencia 4 libros y resumirlos para meterlos en un episodio de 45 minutos. Sí. ¿No? En el que solo el bla, bla, bla llega hasta de 12 a 15 minutos. ¿No? Así que, bravo. Bravo. Por ejemplo, para darte una idea más clara, Susana, por ejemplo, el tema de la carga mental, que es el episodio número 3, nos inspiramos en una conversación que tuvimos en una cena con unas amigas. Y yo dije en un momento, hice referencia a la carga mental femenina, y ella, y Beth sabe de qué estaba hablando, pero el resto de la gente, éramos como 8 mujeres y ellas decían, ¿qué? Digo, sí existe la carga mental femenina, es todas esas cosas que hacemos las mujeres que los hombres no tienen ni idea de qué es. Por ejemplo, llevar a los hijos al doctor o a la actividad extra. A la actividad extra, o ir a comprar los remedios, comprar los regalos para los cumpleaños, contestar las invitaciones, que son todas caen sobre nosotras las mujeres. Y yo decía, esas tantas cosas que tenemos en la cabeza nos está acabando porque nos generan mucho estrés. Y, por ejemplo, y ahí surgió todo el episodio de la carga mental, que por cierto es uno de mis favoritos. Por ejemplo, el episodio de los 4 acuerdos, que es el número 5, en ese, Gabriela y yo ya habíamos leído el libro con anterioridad y decidimos leerlo de nuevo, retomarlo y tomarlo como principio dentro de nuestras vidas. O sea, sí, como parte fundamental, ¿no? Porque yo creo que, y esto es muy, muy a lo personal, o sea, yo creo que si tú sigues esos 4 acuerdos, sufres menos. Así de fácil. Pero es difícil acordarse de los 4 acuerdos y tenerlo así. Porque uno siempre quiere estar en plan víctima. Me hicieron, me hiciste. Uh-huh. Pobre de mí que me hiciste. Y se ha vuelto un pilar dentro de nuestro podcast. Porque siempre nos referimos a los 4 acuerdos cuando estamos en algún tema. Sí, muchas veces nos referimos a ese de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Después de escoger el tema, yo hago un mapa mental gigante. Siempre que me toca un tema a mí hablarlo. Porque yo amo los mapas mentales. Y ese es mi caso. Y yo escribimos las dos, todo sobre ese episodio. Por ejemplo, en el de las quejas escribí cuáles son las señales que te quejas demasiado, por qué es malo quejarse, pues señales, ¿qué le hace a tu cuerpo y a tu mente el quejarse? ¿Cuáles son los tipos de quejas que hay? Que no sabíamos que habían tantos tipos de quejas, resulta. Y cómo dejar de quejarse, que esa era la práctica. Exactamente. De la manera en que yo trabajo, en cambio, es que yo utilizo cuadros sinópticos, hago marcos teóricos, o sea, básicamente empiezo por un tema y de ahí saco varios subtemas y después de esos subtemas saco varios subtemitas, ¿no? Sobre el tema. Yo soy menos gráfica que Gabriela. A Gabriela sí le gusta ver el mapa mental en grande, dibujado con muchos colores. A mí me gusta que el mapa mental yo quiero ver todo el episodio en una hoja, o sea, para ver qué me hace falta. Sí, yo soy más de esquematización, estructuración. Uh-huh. Siguiente pregunta. Sí, la siguiente pregunta es de Alexandra de Ciudad de Mendoza. En Argentina.
¿Qué? ¿Cómo se organizan para el podcast? O sea, después de tener esa reunión en la que hablamos del tema y cómo lo vamos a llevar, y después de hacer el mapa mental o la estructura, el marco teórico que trabajo yo, en el caso que sea yo, nos reuníamos, en un principio nos reuníamos las dos para escribir el script o el guión, ¿no? El guión básicamente es un delineamiento, ¿no? Los pasos a seguir durante el podcast, durante la grabación, para no irnos de largo y no perdernos en el limbo, porque en el primer episodio, cuando lo grabamos, no teníamos ese tipo de estructura. ¿Y cuántas horas grabamos? No, grabamos 30 minutos, pero no habíamos salido de nada. No habíamos hablado nada. Así que hay que estructurar el podcast y la manera de estructurarlo es con un guión. Y en un principio trabajamos juntas el guión. Ahora ya no lo hacemos así. Lo que hacemos es cada una decide qué tema quiere hablar, no el que más le interesa o o el que más sí, o el del que más sabe, no. Entonces la persona dice, por ejemplo, los temas anteriores me encargué yo me encargué de los hábitos matutinos y la de dormir inteligentemente. Entonces yo me encargué completamente de la investigación y asimismo de crear el script y encontrar las prácticas para ese experimento. Entonces lo que voy a es que le digo a Gabriela, ¿no? Luego de hacer la investigación, cuáles son las prácticas que vamos a hacer, ¿no? Entonces Gabriela decide entre las prácticas que le doy cuál quiere ella hacer, ¿no? Y así básicamente es como trabajamos, ¿no? Claro, si yo tengo, por ejemplo, los temas que los temas que yo me he encargado, por ejemplo, los últimos fueron el del amor propio, que lo nombramos Voy a dejar de ser tan desgraciada conmigo misma, y el de la salud mental. Entonces fue lo mismo. Intenté de mil maneras decirle a Ivette que vaya al psicólogo, pero no quiso ir a las finales. No, mentira, pero esa era la manera era una de las prácticas. Si quieres ir al psicólogo, anda. O sea, busca. Pero a las finales dijiste que después de haber escuchado haber hecho el episodio, te diste cuenta que a lo mejor sí te fuera beneficioso ir al psicólogo. Sí. Bueno, y otra pregunta que nos han hecho es ¿cuáles han sido las prácticas más difíciles? Esta pregunta nos la hizo nuestra panita Silvia de México, que vive aquí en Dubái. Para mí la práctica más difícil ha sido la de levantarse más temprano, la de los hábitos matutinos. Es difícil con 2 niños. Yo no tengo que... Vuelvan a escuchar el podcast para que vean por qué es difícil. El de las quejas y el del amor propio. Y para mí igual, fueron los 3 más difíciles, porque en las quejas yo pensaba que no me quejaba, pero finalmente sí me quejo. Así que darme cuenta de las quejas fue un poco difícil para mí, ¿no? Porque en principio no lo aceptaba. Yo decía, no me quejo. No me quejo, Gabriel. Yo no me quejo, decía, pero resulta que se queja. El del amor propio, porque parece mentira, pero uno se olvida de sí mismo y de tratarse bien a sí mismo. Y como que uno, incluso cuando te está yendo bien en la vida, como que tú no aceptas que te está yendo bien en la vida, como que crees que no te lo mereces. Y eso fue para mí lo difícil. O sea, a veces yo decía, a ver, un ratito, ¿por qué tengo que decirme tantas cosas bonitas? Sí, no, ¿sí me entiendes? Pero sí, ese también me costó me costó mucho. Y el de levantarse temprano se me costó más que las quejas y más que el amor propio. O sea, yo soy media dormiloncilla. Otra pregunta que nos han hecho un anónimo por ahí, WhatsApp. Dice, ¿cuáles son nuestros episodios favoritos? Mi episodio favorito es uno de los episodios favoritos es el de la carga mental, que es el episodio número 3. Y de hecho es el podcast. Yo mismo escucho mi propio podcast. Porque es el que más me gusta, porque
para mí es muy fácil perderme en hacer 1000 cosas. A mí me gustan todas las cosas que yo hago. Si la gente se pregunta, Gabriela hace 1000 cosas y sé por qué hace, la gente debe pensar que estoy perdida, pero a mí realmente todas las cosas que yo hago las disfruto haciéndolas. Me quejo es porque no tengo tiempo para hacerlas, pero necesito estar más organizada, así que si escucho el de la carga mental me puedo organizar mejor. Y aquí vamos a escuchar un clip sobre este. Que la carga mental genera un estrés. Ya hemos hablado del cortisol y de todas las otras cosas. Entonces este es un antídoto para bajar las revoluciones, bajar el estrés. Entonces sí, es bueno decir que no, pero dile que sí a ciertas cosas que realmente te van a relajar, como para nosotros esta salida con nuestras amigas. Uh-huh. Y de eso se trata, de bajar las revoluciones, decir que sí a las cosas positivas y decirte que sí a ti, porque cuando nosotros somos los gerentes del hogar y estamos sobrecargados de tantas cosas por hacer, a veces nos dejamos para lo último. Sí, somos la última rueda del coche. La última rueda del coche. Lo que nosotros queremos, lo que nos importa a nosotros queda en segundo plano, porque todo el mundo, todas las tareas de los demás es más importante que las nuestras. Exactamente. Y ahí va también decir que no. A veces si estás cansada y los niños quieren hacer algo, decir que no. Y como digo yo en el clip, digo que sí, que es importante decir que no. Es una de las cosas importantes de ese episodio, es aprender a decir que no para decir que sí a las cosas que nos hacen felices, a nosotros mismos. Y yo creo que por eso es una de las cosas que más aprendí. Yo ahora le digo que no a mucha gente y la gente se cabrea, a mí no me importa. Pero tengo que decir que no a ciertas cosas para decir que sí a las que me importan y me hacen feliz. Mi episodio favorito es el segundo episodio y es el de las quejas. Y hace un rato dije que era mi episodio más difícil, mi práctica más difícil. Pero para mí la importancia de este episodio, el significado verdadero de este episodio fue que cuando lo escuché ya editado, Gabriela, bueno, yo soy la que se encarga de la edición, así que me toca escuchar completo la grabación. Cuando lo edité y ya teníamos el trabajo final, fue cuando yo dije, esto es practica lo que predicas. Estas somos Gabriela y yo. Esto es lo que vamos a darle a la gente. Yo creo que fue cuando verdaderamente encontramos nuestra voz y cómo iba a ser nuestra jornada, o sea, como que la pauta, como que el principio de ese camino, ¿no? Entonces para mí tiene más ese significado de que fue cuando nos encontramos en este podcast, o sea, cuando dijimos así es como va a ser. En la casa, normalmente ¿no te pasa que terminas como hablando a las paredes? Ah, ¿con los hijos? Sí, pues. Ah, claro. No. Entonces llega un momento en que digo, ya no sé qué hacer. O sea, yo les hablo y como si nada. Y realmente es una queja y en realidad lo que debería es empezar a considerar si me estoy comunicando efectivamente con ellos, ¿no? Y si verdaderamente tengo que ir y sentarme al frente de mi hija de 15 y de la otra de 12 años y mirarlas a los ojos así como que si tuvieran 5 y decirles, oigan chicas, esto es lo que se va a hacer, claro y preciso y poco más, de tal hora a tal hora. Sí. Claro. Sí, eso sería un buen tema para algún día hablar de la comunicación efectiva. Me quiero comunicar efectivamente con la gente porque la gente no me entiende. El tema de salud mental, me gustó mucho ese tema. Por ejemplo, es un tema que me gustó. Fue un tema difícil, fue un tema bastante personal, pero era importante conversarlo abiertamente, en especial en el clip que vamos a escuchar ahora. De las palabras que usamos con referente a la salud mental y ir al psicólogo, etcétera. Recogimos un artículo del diario El País de España que nos hace tener conciencia de las palabras que usamos. En específico, el uso de las enfermedades psicológicas y mentales
que no deben de ser usados como adjetivos para calificar a la gente de manera negativa. Uh-huh. Y yo todavía pienso lo mismo, o sea, este clip que hemos escuchado es básicamente el resumen, o sea, no hay que respetar a las personas que tienen algún problema de salud mental y no usar estas enfermedades como adjetivos porque me parecen que son denigrantes. Mi otro favorito es el del agradecimiento, y porque la práctica fue muy buena, fue algo que verdaderamente disfruté y sabes que después de ese episodio terminé alegre, terminé con inspirada, con esperanzas, feliz, y por eso verdaderamente me gustó el episodio del agradecimiento. Bueno, tú me conoces, Gabriela, ¿no? Yo por lo general soy una persona bastante agradecida. Sí. Sí soy de las personas que cuentan mis bendiciones grandes y chicas. Sí. Y sí reconozco que cuando uno tiene ese sentimiento de gratitud, uno está contento, a pesar de las adversidades. Y uno ve las cosas como que más claras, más bonitas. Esa es la cuestión. Te cambias de lentes. Te cambias de lentes, exactamente. Entonces quiero practicarlo aún más, incluso con las cosas malas que puedan sucederme. Uh-huh. Y sí, estar agradecida es lo más simple, así de simple. Así de simple. Así de simple, sí. Claro, a tener todo más claro. ¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Qué es lo que esperamos en el futuro, Gaby? Por ejemplo, ¿tú qué esperas en el futuro? Yo espero verdaderamente que crezca nuestra comunidad. Seamos más personas las que practicamos lo que predicamos. Eso, y lo he mencionado algunas veces en los podcasts. Y creo que es importante, o sea, dejar de ser quien juzga, quien critica, quien habla por hablar. O sea, dejar de ser ese expectante, señalador, y más bien estar en el ruedo. Uh-huh. O sea, meterse a jugar al partido, ¿no? Y no solo verlo desde las bancas. No verlo desde las bancas. Exactamente. Eso es lo que yo espero de Practica lo que predicas. Que no solo seamos tú y yo las que hacemos estas prácticas, sino que la gente, todos los que nos escuchan, los amigos, todos, poco a poco se vayan uniendo y realicen sus propias prácticas. Claro, no tienen que ser las nuestras, tienen que ser las que ellos crean necesarias. Estoy contigo con eso. Me parece que es importante que, o sea, la cosa más importante es crear esa comunidad. De cara al futuro, pues, que compren mi libro. Los libros que vamos a publicar. Que compren mis cursos. No, o sea, que nos conectemos más de manera más profunda, como lo que dice Ivette, o sea, tener una comunidad en serio. Sí. Sí. Y otra cosa es, bueno, de cara al futuro también queremos entrevistar a personas, traerles entrevistas, sacar mini episodios. Sí. De más prácticas. Hubo gente que nos dijo, no dijeron tanto de cómo hacer la práctica de tal cosa. Y digo, podríamos hacer un episodio sobre eso. Pero un mini episodio. Y cuando digo mini, no más de 10 minutos. O sea, no va a ser una hora de hablar. Claro. Y otra cosa que nos ha sucedido es a nuestros amigos angloparlantes, cuando les contamos sobre Practica lo que predicas, ellos nos miran y nos dicen, pero ¿por qué no lo tienen en inglés? Así que yo creo que a futuro, pero otra cosa que no se Practica lo que predicas. Otra cosa, otro podcast de otro tema, por favor. Lo tendremos en inglés. Sí. Así que queremos... ¿Qué más nos...? Yo quiero, ya vamos a los agradecimientos porque ya nos vamos a despedir. Queremos agradecerle a nuestro padrino no oficial, putativo, Robert Sasuke, porque realmente sin su curso de podcasting es todo un referente para nosotras, o sea, es nuestro wow. Y le queremos agradecer porque si él no hubiera puesto su podcast y hacer su curso de podcasting, no estuviéramos aquí tú y yo sentadas celebrando un año. Eso es verdad.
También queremos darle gracias a Luis Soto en Venezuela, que nos abrió las puertas de Dubai Latin Radio, y somos oficialmente talento de esa emisora, Gabriela. What's up? Así que muchas gracias, Luis. Y aquí a mí nos mandó un mensajito, así que aquí lo pueden escuchar. Hola amigos, soy Derek Soto de Dubai Latin Radio. Quiero enviarles un saludo a mis amigas Ivette y Gaby por cumplir el primer año con su podcast Practica lo que predicas. Un excelente programa y por supuesto lo escuchan a través de Dubai Latin Radio, la estación de la música de alto nivel. Sigan cosechando éxitos y sigan adelante con este excelente podcast Practica lo que predicas. Un saludo de parte de Derek Soto. Muchísimas gracias una vez más. Gracias, Luis. También queremos agradecer a Antonio Pineda, un querido amigo y oyente. Él es dueño del blog Empleándote Dubai y nos escribió este mensaje, Gaby. Si hay algo que me alegra es ver cómo iniciativas hechas a base de esfuerzo personal e innovación se mantienen en el tiempo. Tener una iniciativa en principio sin ánimo de lucro y por más de un año en activo es un auténtico lujo en estos tiempos que corren y en el lugar donde nos encontramos. Por experiencia propia, sé que no es ni cómodo, ni barato, ni fácil empezar y mucho menos continuar. Reconozco que desde que me suscribí a los podcasts, los escucho regularmente y de la mayoría saco consejos de utilidad en cada una de las materias tratadas. Siempre los escucho en el coche y desde mi celular. Agradezco la sinceridad, frescura y ternura que tanto Ivette como Gaby ponen en cada podcast. Es casi como estar en casa con ellas charlando del tema. Les deseo toda la suerte del mundo y sin duda la tendrán. No porque sean las mejores, sino porque pondrán todo el esfuerzo por su parte para que así sea. Sigan iluminándome en el rico uso del español ecuatoriano. En cada episodio aprendo palabras nuevas. Enhorabuena, Antonio. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Antonio, por tan hermoso mensaje. Y queremos también agradecer a nuestra fan número 1, Silvia Pliego de Papel. No, mentira, Silvia Pliego, a quien nos alienta con sus mensajes motivadores, como que somos sus campeonas. Así que muchísimas gracias. Y bueno, y a todos nuestros amigos que nos han apoyado. Tenemos tantas personas que nos han dicho que el podcast les llena, que les encanta, que sigamos adelante. Y bueno, queremos agradecerles a todos. También tenemos una persona en línea que está nuestra fan número 1 en Facebook. ¿Cómo se llama esa persona? Se llama María Estela Denise Torres, que siempre nos comenta y comparte nuestro podcast en Facebook. Y nuestros artículos y todo, nuestro blog. Sí. Y así que queremos agradecerte por eso. Maristela. Maristela es, ¿no? Sí. Ahora, gracias a nuestra comunidad de Practica lo que predicas en Facebook e Instagram. Sigan siguiéndonos. Sigue siguiéndome. Sígueme. Oye, en serio, ahora sí. Chicos, si ustedes se meten en las páginas de Apple, iTunes o eBooks, nos pueden dar sus valoraciones ahí, nos pueden dejar mensajes. Solamente si nos das valoraciones en Apple Podcast, le puedes decir a otras personas, le estás diciendo a otras personas que te gusta el podcast y esas personas pueden saber, nos pueden descubrir de mejor manera. Así que no toma más de 3 segundos poner una reseña o las 5 estrellas o las 2 estrellas o lo que sea. Pero son 5 estrellas. 5 estrellas. 5 estrellas. Ok. De 4 para arriba ya. De 4 para arriba, ya. Ok. Chicos. Y nada más, queremos agradecerles que nos hayan acompañado todo este año. El próximo episodio, ¿cuándo sale? El 14 de mayo. El 14 de mayo sale nuestro próximo episodio de Practica lo que predicas. Estamos contentas de poder celebrar con ustedes. Y no tengo nada más que decir. Estoy muy contenta. Happy birthday to us. Feliz cumpleaños a nosotras. Nos vemos en la próxima. Yo creo que lo que queda aquí aprender, Gabriela, ¿qué es lo que nos queda aprender? Me encanta como cuando lo dices. No, me encanta como... Ya, háblalo tú, pues si ya lo quieres decir, dilo tú. Yo te acoto nomás. Dale.